A continuación, comunicación y lenguaje, quinto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema La semiología según Ferdinand de Saussure del área de comunicación y lenguaje para quinto diversificado. Si en casa hay una persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, el pensamiento lógico y la habilidad lingüística. Y antes de empezar, te recuerdo que laves constantemente tus manos o bien te desinfectes con alcohol en gel. Y en esta oportunidad nos acompaña Lourdes en la interpretación de la lengua de señas. Gracias, Lourdes. Y también te pido que en esta sesión prestes especial atención a los gestos o los signos que Lourdes va haciendo para interpretar lo que yo estoy diciendo, ya que se relaciona con el tema que estamos viendo. ¿Te recuerdas que en la sesión anterior vimos a grandes rasgos en qué consiste la semiología? Así como vimos 4 autores o 4 científicos de la lingüística que han influido en el estudio de la semiología. Entonces, para recordar un poco acerca de lo que vimos anteriormente, te pregunto, ¿qué es la semiología? ¿Qué es el signo lingüístico? Con base a lo que te recuerdas del signo lingüístico, ¿crees que, como se está comunicando Lourdes en este momento, ella está utilizando signos? Si tu respuesta es sí, ¿por qué consideras que son signos? Si tu respuesta es no, ¿por qué consideras que no son signos? ¿Te recuerdas de quién hablamos que sentó las bases o fue uno de los principales científicos y que propuso el estudio del signo? Correcto, fue Ferdinand de Saussure. Y sobre su semiología, es decir, en lo que él se centró y cómo estudiar el signo y qué es el signo, vamos a hablar hoy. Para comenzar entonces, quiero que veas estas imágenes de acá. Comúnmente nosotros las conocemos como emojis y las hemos utilizado en mensajes de WhatsApp, de texto, en nuestros estados, cuando utilizamos nuestro teléfono, pero quiero entonces que ahora en donde tú estás tomando nota, veas esta imagen y apuntes qué ideas se te vienen a la cabeza al observar esta imagen. ¿Qué te genera? ¿Con qué lo asocias? Todas las palabras que se te ocurran. Ahora con esta otra imagen, ¿qué ideas se te ocurren? ¿Qué palabras se te ocurren? Así con esta imagen, esta otra imagen y esta última imagen. Entonces ahora ya tienes un listado de palabras que surgieron a partir de ver estas imágenes. Ahora te pregunto, ¿crees tú que estas imágenes forman un lenguaje? ¿Crees tú que estas imágenes forman una lengua? ¿O crees tú que estas imágenes forman parte del habla? ¿Sabes tú cómo se diferencian estos 3 términos o en qué consisten? Lenguaje, lengua y habla. Pues eso es algo que estudió Ferdinand de Saussure para poder llegar a su definición acerca del signo. Pero ahora, antes de comenzar a ver de lleno lo que él propuso, también te tengo estas preguntas acerca de los emojis que vimos. Ahora, con base a estos emojis y lo que tú escribiste en donde estás tomando nota, ¿crees tú que estas imágenes tienen un significado universal? Es decir, ¿crees tú que en todas las culturas, por ejemplo, si vamos a algún país de Sudamérica, ¿crees tú que esas imágenes, esas caritas, significan lo mismo? O cuando tú lo envías en un determinado mensaje, ¿tienen ese mismo significado? ¿En algún otro país creen que significan lo mismo? Ahora, ¿crees tú que tienen reglas para combinarse? Es decir, así como las oraciones, como tú ya sabes que existe una microestructura de la oración, una macroestructura de la oración, ¿crees tú que podemos formar oraciones únicamente combinando estas imágenes y que van a tener un sentido completo así como la oración? ¿Crees tú que expresan ideas?
estas imágenes? Si expresan ideas, ¿cuáles ideas? ¿Crees tú que forman un sistema? ¿Sabes tú qué es un sistema? ¿Cómo definirías un sistema? Los sistemas son conjuntos de normas que rigen algo. Van a tener normas, van a tener leyes. Por ejemplo, el idioma, la lengua, tiene leyes ortográficas o normas, reglas ortográficas, gramaticales, sintácticas. Eso ya forma un sistema. La sociedad tiene leyes que la rigen, eso es un sistema. ¿Tú crees que estos grupos de emojis forman sistemas o no? ¿Crees que son una lengua o no? Ahora, ¿los emojis crees tú que son signos lingüísticos? ¿Te recuerdas tú cuál es la definición que dimos acerca del signo lingüístico? Compara esa definición con las imágenes que viste, con los emojis. Piensa, ¿crees tú que forman signos lingüísticos o únicamente son imágenes que se asocian? ¿Cuál crees tú? Muy bien. Entonces, como hablamos como hablamos en la sesión anterior, vimos que desde la antigüedad el hombre se ha preocupado por entender cómo utiliza las palabras, es decir, cómo asocia la idea de la realidad con un concepto de nuestra mente para luego expresarlo por medio de las palabras. Y estos estudios o esta duda se fue transcurriendo, se fue pasando de época en época. Únicamente que no habían llegado a un estudio tan profundo como lo propuso Ferdinand de Saussure en su curso de Lingüística General. Te invito a que investigues un poco acerca de este lingüista, así como de su obra, para que entiendas sobre lo que él proponía de la lingüística. Ferdinand de Saussure se le conoce como el padre de la lingüística estructural. Primero definamos, ¿qué es la lingüística? ¿Qué crees tú que es la lingüística? ¿A qué se dedica? ¿Qué estudia? ¿Para qué sirve? Y luego, ¿qué es una estructura? Así lograrás entender a qué se refiere el término lingüística estructural. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje y una estructura es una forma. Todo, para Ferdinand de Saussure, todo tiene una forma, es decir, todo se va a relacionar siguiendo determinada forma. Si te das cuenta, por ejemplo, si escuchas hablar a una persona, digamos, o pongamos por ejemplo en francés, luego español, y luego en inglés, y luego en algún idioma maya, cachiquel, quechí, podemos encontrar la misma estructura en estas lenguas, es decir, se va a componer por determinados elementos que van a formar oraciones. A eso se refiere con la lingüística estructural, que a pesar que la forma en cómo se expresa cambia, siempre hay una forma debajo de, que se conoce como estructura. Entonces, para Ferdinand de Saussure, todas las lenguas comparten una estructura. Únicamente el hablante aprende esas normas que rigen la estructura para poder combinar los elementos al momento de hablar. Entonces ahí ya estamos refiriéndonos a tres elementos que él separó para poder entender entonces el estudio lingüístico: el lenguaje, la lengua y el habla. Comúnmente tendemos a confundir estos tres elementos o a suponer que los tres significan lo mismo. Sin embargo, desde el punto de vista lingüístico, estos tres elementos son diferentes. Tenemos el lenguaje. Todos nacemos con el lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? Es la capacidad del ser humano de comunicarse a partir de un sistema de signos. Entonces, si tenemos esa capacidad, te das cuenta, cuando un niño nace, llora, quiere comunicar algo, ya está aplicando el lenguaje, ya está queriendo comunicar algo. Así también como Lourdes en este momento no está aplicando, no está utilizando el lenguaje verbal, sí está utilizando un lenguaje a través de signos, pero sigue siendo lenguaje porque está utilizando su capacidad de poderse comunicar de alguna forma.
Entonces, lenguaje es esa capacidad que nosotros tenemos para comunicarnos. Luego tenemos la lengua. ¿Y qué es la lengua? La lengua le podemos llamar también, o la podemos llamar también, idioma. Es el sistema de signos. Las palabras componen ese sistema de signos. Los gestos o las señas que está utilizando Lourdes son o conforman un sistema de signos también. Por eso es que hablamos de una lengua de señas. Así hay diferentes lenguas y estas varían de acuerdo a cada grupo social. Entonces, el lenguaje es del ser humano completo, no importando cultura, no importando en dónde vivan, es su capacidad. La lengua ya se reduce a un grupo, a una comunidad que comparten esos mismos signos. Y por último tenemos el habla. El habla se refiere al uso individual del sistema, es decir, de la lengua o del idioma. Si te has fijado también en los otros intérpretes de señas, te darás cuenta que no todos utilizan las mismas señas. Así como yo estoy hablando en este momento, los demás profesores no utilizan las mismas palabras o la misma forma de expresarse que yo. A eso se refiere el habla. Cómo cada persona, ya conociendo el sistema de signos, utiliza esos signos para comunicarse. Entonces, el lenguaje es de todo ser humano, esa capacidad. La lengua se reduce a un país, a una comunidad, a un grupo social que tiene ya normas fijadas para su sistema de signos. Y el habla es como cada persona o cada individuo dentro de esa comunidad utiliza esos signos para comunicarse, pero siempre rigiéndose por las normas o reglas del sistema. Y el sistema ya vimos que es un conjunto de normas y de reglas. Entonces, ¿cómo ve Ferdinand de Saussure el signo lingüístico? Si te das cuenta aquí, entonces él fue reduciendo o fue especificando el uso del signo en cada una de ellas. Lenguaje, capacidad del ser humano de utilizar signos. Lengua, sistema de signos. Y habla, el uso de los signos. Pero entonces, ¿cómo definió él la semiología y el signo? La semiología es la ciencia que estudia la vida de los signos. La vida se refiere a cómo han nacido esos signos, cómo se mantienen, cómo han evolucionado y si en algún momento han desaparecido en el seno de la vida social, es decir, en la sociedad. ¿Por qué las personas aceptan esas palabras? ¿Qué ideas van relacionadas con esas palabras? ¿Por qué se asoció esa idea a esa palabra? Aunque eso es muy difícil de establecer. Pero entonces él ya lo hace a través del estudio sincrónico y diacrónico. Es decir, en un momento dado de la historia o en su evolución durante la historia. Y a partir de ahí entonces ya se dan más estudios acerca de dónde viene una palabra, por qué ha cambiado esa palabra y qué finalidad cumple esa palabra en ese preciso momento, en el contexto social o histórico. Y entonces se pregunta, ¿qué es el signo? Entonces quiero que veas estas tres imágenes y que escribas qué idea asocias tú con esta imagen. ¿Qué idea asocias tú con esta imagen? ¿Qué idea asocias tú con esta otra imagen? Entonces, si te das cuenta en lo que asociaste tú a la imagen, sonó algo en tu cabeza, por decirlo de alguna forma. Algo vino a tu mente y podemos decir entonces que ese es el significante. Pero estos dos forman parte, significante y significado, forman parte del signo lingüístico. Él únicamente definió estos dos elementos que forman parte del signo lingüístico, significante y significado. ¿Y qué es el significante? El significante en sí, él lo define como imagen acústica. Pero imagen acústica no quiere decir algo que suene, sino que las letras que nosotros conocemos que conforman esa palabra. Porque así como Lourdes está haciendo en este momento utilizando signos, esos signos no suenan, pero sí evocan palabras a quienes entienden ese sistema.
aunque no tengan sonido, sí evocan esa imagen de la palabra. A eso se refiere el significante. Mientras que el significado es esa idea que nosotros tenemos acerca de ese signo. Por ejemplo, en español el significante es casa, tiene ese sonido, pero cada quien tiene un significado en su mente de casa. Nosotros normalmente no pensamos en conceptos, por ejemplo, no pensamos cuando nos dicen casa, no pensamos en la definición de casa, no pensamos un lugar donde viven personas, que tiene techo, sino que evocamos o recordamos imágenes. Y cada quien tiene una imagen diferente de una casa, pero que coincide con todas sus características. Entonces estos son los dos elementos que Saussure coloca o identifica en el signo. El significante, que es en sí la palabra o imagen acústica como él la define, y el significado, que es la idea que se asocia a ese significante. Acá, por ejemplo, el significante es lápiz y el significado es qué idea o qué concepto tienes tú de un lápiz. Esos son los dos elementos. Y por último, él también reconoce dos características de los signos. Uno que es arbitrario. ¿Te recuerdas que ya conversamos acerca de eso en la sesión anterior? ¿Qué dijimos que es arbitrario? Pusimos un ejemplo o trabajamos un ejemplo con tu nombre. Así como tú te llamas de una forma o tu nombre es, por ejemplo, Diego, Juan, pudiste haberte, o tu nombre pudo haber sido cualquier otro. Así como esto puede ser un pliego de papel, se le pudo haber dado otro nombre. Así como esto es un sudadero, se le pudo haber dado otro nombre. A eso se refiere lo arbitrario, que realmente en cada sistema, en cada lengua o idioma, la palabra que nombra a ese objeto no tiene ninguna relación directa con el objeto, sino que es algo, una palabra dada al azar. Fue escogida porque sí, pero entonces ahí es donde viene el estudio de por qué se le dio ese nombre al objeto. Y ahí encontrarás por qué se establecen esas relaciones. Y por último, que el signo es convencional. Es decir, es aceptado por todo el grupo social, por toda esa sociedad, y ellos utilizan entonces, esa sociedad utiliza esa palabra porque ya es aceptada. Entonces, regresando a los emojis, ¿crees tú que los emojis son sistemas? ¿Los podemos catalogar como signos lingüísticos? ¿O formarían otra parte de signos? ¿U otra clasificación? Y para que tengas acá también de forma visual cuál es la relación entre el signo y sus partes, diremos entonces que acá tenemos el significado, que está en relación con el significante. Y te recuerdas que luego otro semiólogo, o que estudió también los signos, le añadió un objeto o referente. Y acá una línea discontinua porque no hay una relación directa entre significante ni objeto. Entonces ahora con lo que hemos visto acerca del signo y los sistemas, el lenguaje, la lengua y el habla, te invito a que nuevamente veas los emojis y respondas a estas preguntas. Tienen un significado universal, tienen reglas para combinarse. Si expresan ideas, ¿qué ideas expresan? ¿Crees que forman un sistema? ¿Y crees que son signos lingüísticos? Ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa de hoy? Aprendiste acerca de la semiología según Ferdinand de Saussure, la diferencia entre lenguaje, lengua y habla, así como qué es el signo desde la lingüística de Saussure. Comparte lo que aprendiste con algún adulto y te recuerdo que laves tus manos con agua y jabón o las desinfectes con alcohol en gel. Hasta una próxima oportunidad.